Esa mañana común en la comisaría, el jefe de policía observaba a lo que parecía solo otro grupo de sospechosos detrás del cristal, rostros cansados, jóvenes asustados, nada fuera de lo normal. Pero cuando sus ojos se posaron en el tercero de la fila, su mundo se detuvo. Allí estaba el hijo que había enterrado años atrás, y lo que ocurrió después jamás debería haber sido posible. El reloj marcaba casi las 9 de la mañana, cuando el jefe de policía, Héctor Ramírez, dejó la taza de café sobre la mesa sin mucho entusiasmo. Era un hombre de 58 años, de mirada dura y arrugas profundas que delataban décadas de servicio, pero también de tragedias personales. Las canas no solo denunciaban el paso del tiempo, sino el peso de todo lo que había visto: cuerpos, confesiones, mentiras y, lo peor de todo, la pérdida de su único hijo, Eduardo. Mientras revisaba informes, un agente entró apresurado, golpeando 2 veces la puerta. «Jefe, 4 jóvenes fueron arrestados por intento de robo en un almacén. Están listos para el reconocimiento». Héctor suspiró, cansado. 5 minutos. Ya voy. Se acomodó el saco, tomó la placa y caminó por los pasillos de la comisaría con pasos lentos, acostumbrados. El piso de azulejos reflejaba las luces frías, y el sonido distante de teléfonos y puertas al cerrarse se mezclaba con el zumbido de las lámparas. Era solo otra mañana común, otro día en que los delincuentes serían reconocidos, procesados y olvidados. Héctor había hecho aquello cientos de veces, y en todas ellas la rutina lo adormecía. Ya nada lo sorprendía, ni la maldad, ni el sufrimiento. Había aprendido a protegerse del dolor, como quien se pone una armadura invisible. En la sala de reconocimiento, el agente comenzó a explicar el caso con la voz monótona de quien repite un guión. Intentaron entrar a una bodega. Uno de los muchachos se quedó de vigía. Otro trató de abrir la caja fuerte, pero la alarma se activó antes de que pudieran llevarse algo. Los atraparon en flagrancia. Héctor movía la cabeza levemente, escuchando sin escuchar. Su mente vagaba, perdida en recuerdos antiguos. El olor del café quemado de la cafetería, el eco de las voces en las celdas, todo lo llevaba a un estado casi automático, hasta que una frase lo trajo de vuelta como un golpe repentino. «Señor, ¿ese no es su hijo, el que murió?» Por un instante, Héctor pensó que había escuchado mal. «¿Cómo dice?», preguntó, girándose lentamente hacia el agente. El hombre señalaba, incrédulo, el vidrio que separaba la sala de observación de la de reconocimiento. Del otro lado, 4 jóvenes esperaban en silencio. Pero el tercero en la fila, algo en él hizo que el corazón de Héctor se detuviera. El corte de cabello, la forma del rostro, la mirada baja y tímida, todo era demasiado familiar. Héctor dio un paso al frente, con la respiración atrapada en el pecho. Su voz titubeó. Mi hijo murió hace 5 años. Aún diciendo eso, sintió la duda abrir un abismo bajo sus pies. El recuerdo lo inundó como una avalancha. Eduardo tenía solo 13 años cuando desapareció. 3 semanas después, el cuerpo de un muchacho con la misma ropa y la misma estatura fue hallado carbonizado en un matorral. La pericia lo confirmó por el anillo, un regalo que el propio Héctor le había dado. El entierro fue silencioso, bajo la lluvia, con pocas palabras. Desde aquel día algo dentro de él se apagó. Siguió viviendo, pero nunca volvió a ser el mismo hombre. Y ahora, ese rostro, vivo, joven, idéntico, hacía que todo regresara. «No puede ser», murmuró con los ojos llenos de lágrimas sin darse cuenta. El agente lo miraba sin saber qué decir. «¿Quiere que llame al chico para interrogarlo, señor?» Héctor dudó. El corazón le latía tan fuerte que dolía. «Sí, quiero verlo a los ojos», dijo en voz baja, casi en un susurro. Mientras el agente salía a buscar al joven, Héctor apoyó las manos en la mesa, intentando recuperar el control. Su mente giraba entre el pasado y el presente, entre la razón
y el instinto. Podía ser coincidencia, podía ser solo un chico parecido, pero una parte de él, la más profunda, susurraba otra cosa. ¿Y si...? Cuando la puerta se abrió y el muchacho entró, Héctor sintió que las piernas le fallaban. La luz fría de la sala acentuaba cada detalle, la mirada desconfiada, la nariz levemente torcida, la cicatriz en la ceja. Todo gritaba a Eduardo, pero los ojos eran lo que más dolía. Llevaban algo lejano, un vacío que jamás había visto antes. El joven evitaba la mirada del jefe inquieto, como un niño acorralado. Y Héctor, sin entender por qué, sintió un escalofrío en el estómago. Esa presencia traía más que recuerdos. Traía una sensación sofocante de que algo terriblemente errado estaba a punto de revelarse. El muchacho se sentó frente a la mesa con las manos esposadas, la mirada esquiva y los hombros tensos. Héctor se quedó un momento solo observándolo. Cada pequeño gesto, la forma en que mordía el labio inferior, el movimiento nervioso de la pierna, incluso la manera de desviar la vista cuando se sentía presionado, todo le recordaba a Eduardo. Era como si el pasado hubiera regresado en un cuerpo nuevo, igual pero herido. El silencio era espeso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Héctor respiró hondo, buscando encontrar la voz. ¿Cuál es tu nombre completo, muchacho? Leo, solo Leo, respondió de forma seca, casi automática. ¿Y tu apellido? No tengo, o no lo recuerdo. Héctor frunció el ceño. ¿No lo recuerdas? El chico dudó, moviendo los ojos con inquietud. Yo solo recuerdo haber despertado en un callejón, con sangre en la cabeza. Me dijeron que fue un accidente, pero no recuerdo nada antes de eso. Su voz era débil, insegura, pero cargada de una verdad confusa. Héctor se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? El joven pensó un momento. Unos 5 años, tal vez. 5 años. Exactamente el tiempo desde la muerte de Eduardo. La coincidencia le ardió por dentro, como hierro al rojo vivo. Héctor se recargó lentamente en la silla, el cuerpo tenso, los ojos fijos en el muchacho. ¿Y antes de eso? Ningún nombre, ningún recuerdo, nada. Leo negó con la cabeza. Solo destellos. Un portón azul, una voz gritando mi nombre, creo, y un olor fuerte a gasolina. Esa palabra hizo que la sangre de Héctor se helara. Gasolina. El cuerpo encontrado 5 años atrás, el que él creyó que era de Eduardo, había sido hallado carbonizado. El informe decía que el fuego comenzó por combustible derramado en el lugar. Sintió que el corazón se aceleraba, la garganta se secaba. Era demasiada coincidencia. ¿Gasolina? ¿Estás seguro de eso?, preguntó, tratando de disimular el temblor en la voz. Sí, señor. Todavía huelo la gasolina en mis sueños. Héctor permaneció en silencio por un largo rato, estudiando el rostro del chico. El parecido ya no era solo físico, estaba en los gestos, en la entonación, incluso en la manera de reaccionar ante las preguntas. El policía a su lado, observando todo, susurró: «Jefe, ¿y si de verdad es él?». Pero Héctor aún luchaba contra la razón. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que su mente pudiera aceptar, porque el corazón ya creía. «Hagamos esto, muchacho», dijo con firmeza. «Te tomaremos una muestra de ADN, solo para aclarar las cosas». Leo levantó la mirada, asustado. «¿Hice algo malo?». «No», respondió Héctor. «Pero puede que hayas hecho algo muy bueno, sin saberlo». La toma fue rápida, pero la espera sería un tormento. Héctor pasó la noche en la oficina, revisando los archivos del caso antiguo. Fotos borrosas, peritajes, fechas. Cada detalle que antes parecía definitivo, ahora se transformaba en duda. Tomó una de las fotos antiguas de Eduardo y la colocó junto a la imagen actual del chico. Los rostros comparados eran casi idénticos,
salvo por una pequeña cicatriz en la ceja, la misma que Eduardo se había hecho a los 9 años al caer de la bicicleta. Puso los dedos sobre la foto y murmuró solo: «Si eres tú, hijo mío. ¿Dónde has estado todo este tiempo?». Los días siguientes fueron una tortura. Héctor fingía normalidad, pero no podía concentrarse en nada. Pasaba horas mirando por la ventana, reviviendo el entierro, el ataúd cerrado, la duda que nunca se había ido. Por las noches soñaba con la voz de Eduardo llamándolo, como cuando era niño. «Papá, espérame». Despertaba sudando, con el corazón a punto de estallar. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era el laboratorio, y cuando finalmente lo fue, la voz del técnico sonó distante. «Jefe Ramírez». El resultado llegó. Las manos de Héctor temblaban mientras abría el sobre. La luz de la sala parecía más intensa, el sonido del aire acondicionado más fuerte, todo girando a su alrededor. Leyó la hoja una vez, luego otra, y otra, hasta que comprendió lo que tenía frente a él. Compatibilidad genética confirmada. 99, 98%. El papel cayó de sus manos. Se apoyó en la mesa, el cuerpo vacilando. Dios mío, es Eduardo. En los minutos siguientes, el mundo se disolvió entre lágrimas contenidas y respiración entrecortada. El dolor de 5 años se mezclaba con un alivio imposible de describir. Su hijo, el niño que creyó haber perdido, estaba vivo. Sin pensarlo, fue hasta la celda. Cuando el muchacho lo vio, dio un paso atrás, confundido. Héctor abrió la puerta con sus propias manos y lo abrazó sin previo aviso. El chico se quedó rígido, sin entender, luego lentamente correspondió al abrazo. «¿Qué está pasando?», preguntó. Héctor solo susurró: «Eres mi hijo». El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones que ninguno de los dos sabía nombrar. El reencuentro, por más real que fuera, tenía el peso de un abrazo entre extraños. Padre e hijo, unidos por la sangre, pero separados por una vida de oscuridad. Y mientras regresaban a casa, una sensación inquietante acompañaba a Héctor. Si Eduardo estaba vivo, entonces, ¿a quién había enterrado 5 años atrás? La habitación estaba envuelta en silencio cuando Héctor abrió la puerta. Eduardo, aún pálido y con la mirada perdida, estaba sentado en el sillón de la sala, girando entre los dedos una taza de té que ya se había enfriado. Desde el reencuentro, había hablado poco. Parecía vivir entre dos mundos, el presente que no comprendía y el pasado que no recordaba. Héctor se acercó despacio, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «Hijo», murmuró, «necesito entender qué te pasó». Eduardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante, el niño que alguna vez fue pareció reaparecer en ese rostro cansado. Respiró hondo antes de comenzar. «No lo recuerdo todo, pero recuerdo el dolor», dijo, con la voz quebrada. «Recuerdo correr, gritar y un golpe fuerte en la cabeza. Después solo oscuridad. Las manos le temblaban. Desperté en un callejón, todo ensangrentado. La gente pasaba y me miraba con miedo. Intenté pedir ayuda, pero nadie me escuchaba. Pensé que iba a morir ahí». Héctor se levantó sin darse cuenta, las piernas inquietas. Cada palabra sonaba como un cuchillo que reabría una herida vieja. «¿Y nadie te ayudó?», preguntó con la voz ronca. Eduardo negó con la cabeza. «Nadie. Durante días vagó sin rumbo. Dormía bajo marquesinas, robaba pan de panaderías, bebía agua de los grifos. Contó que una noche lluviosa encontró refugio en un almacén abandonado, donde un hombre lo vio desmayado y lo llevó adentro. Dijo que se llamaba Orlando», continuó mirando fijamente el suelo. «Me dio comida, una manta, dijo que debía quedarme con él. No recordaba nada, ni siquiera mi nombre. Él me llamaba Leo, y yo creí que así me llamaba». Héctor sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquel nombre que su hijo había adoptado por casualidad ahora tenía todo el sentido. En los meses siguientes,
Eduardo contó que vivió bajo el dominio de Orlando. Cuidaba de mí, pero también me usaba. Dijo que si quería seguir comiendo debía trabajar para él. Al principio eran pequeños robos, carteras, celulares. Luego, cosas peores. Su voz vaciló. Me sentía sucio, papá. Sabía que estaba mal, pero no podía salir. Tenía miedo de morir. Héctor lo miraba fijamente, con el corazón oprimido. Quería abrazarlo, protegerlo, pero algo lo detenía. Quizá la culpa por no haber estado ahí cuando su hijo más lo necesitó. Eduardo describió las noches en que dormía en el suelo frío, compartiendo el espacio con otros niños. Dijo que a veces escuchaba disparos a lo lejos y pensaba que tal vez lo estaban cazando. Una vez intenté escapar. Orlando me encontró y me golpeó hasta dejarme inconsciente. Desperté con todo el cuerpo adolorido y me dijo que si volvía a intentarlo, no volvería a despertar. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Pensé en acabar con todo, papá. De verdad lo pensé. Héctor apretó las manos con fuerza, los ojos nublados. No digas eso, hijo. Sobreviviste. Eso es lo que importa. El muchacho asintió, limpiándose el rostro. Pero no sabía a dónde ir. No recordaba quién era, ni de dónde venía. Solo sabía que ese hombre decía ser el único que me quería cerca. Y le creí. El silencio que siguió fue devastador. Con la voz temblorosa, Héctor dijo: el golpe en la cabeza debió borrarte la memoria. Eso fue lo que te quitó de mí. Se levantó, fue hacia la ventana y se quedó mirando la calle. La lluvia comenzaba a caer, reflejando las luces de la ciudad. Enterré a otro niño, Eduardo. Juré que eras tú, y ahora no sé qué es verdad. Eduardo se levantó y se acercó lentamente. Papá, yo también quiero entender. Necesito recordar lo que pasó esa noche. Necesito saber por qué me dejaron ahí para morir. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cargadas de dolor y de misterio. Héctor lo miró a los ojos, sintiendo que algo más grande se acercaba. Algo que aún no podían nombrar. Las semanas siguientes parecían traer una frágil normalidad. Héctor intentaba crear una rutina con Eduardo. Comidas sencillas, conversaciones cortas, alguna que otra sonrisa perdida. Pero la casa, antes vacía y silenciosa, ahora respiraba una tensión muda. El padre observaba a su hijo dormir en la habitación de al lado. A veces se levantaba en medio de la noche solo para comprobar que aún estaba ahí. Era como si tuviera miedo de que el muchacho desapareciera de nuevo. Había una calma aparente, pero el aire cargaba algo distinto. Una corazonada que el instinto veterano de Héctor no podía ignorar. Una noche fría, mientras revisaba informes en la sala, escuchó el sonido metálico del portón al abrirse. El perro ladró, luego cayó de golpe. Héctor se levantó, el cuerpo entero en alerta. Al salir encontró un sobre blanco prendido en el portón con un alambre, sin nombre, sin sello, solo una caligrafía apurada y torcida al centro. Para el jefe Ramírez. Lo abrió ahí mismo, bajo la luz amarilla del poste. Dentro había una sola hoja arrugada, con una frase escrita en letras mayúsculas. Deberías haberte quedado muerto. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El frío de la madrugada le atravesó el traje como una navaja. Miró a su alrededor, los ojos buscando cualquier movimiento. La calle estaba vacía, pero la sensación de ser observado era sofocante. Corrió adentro, cerró las puertas con llave y fue directo a las cámaras de seguridad. Reprodujo las grabaciones cuadro por cuadro, los ojos fijos en la pantalla, y entonces, en el reflejo de la cámara del portón, vio la sombra, un hombre alto, con capucha oscura, de pie en la acera, observando la casa durante largos minutos antes de desaparecer en la oscuridad. El corazón de Héctor se desbocó. Aumentó la seguridad ese mismo día. Colocó cerraduras nuevas, reforzó las ventanas, cambió la clave de la alarma.
Pero el miedo no estaba solo afuera, estaba dentro de él. Comenzó a dormir con la pistola sobre la mesa de noche, despertando al menor ruido. Eduardo notaba el comportamiento de su padre e intentaba disimular su propia inquietud. ¿Todo bien, papá?, preguntaba en voz baja. Sí, hijo, solo precaución. Pero Héctor sabía que mentía. Reconocía esa silueta en las grabaciones, la forma en que el hombre se movía, su porte, su manera de observar. Era Orlando. El recuerdo de ese nombre trajo de vuelta una rabia antigua, casi instintiva. Orlando. El hombre que había secuestrado el destino de su hijo, que lo había convertido en un títere, que le había robado la infancia. Ahora estaba de regreso y quería terminar lo que había empezado. Héctor comenzó a seguir sus propios rastros, intentando entender si alguien dentro de la corporación lo había traicionado o si Orlando simplemente lo había encontrado por casualidad. En cada sombra veía un posible enemigo. En cada sonido de la calle, una advertencia. El instinto policial gritaba: «Esto es una cacería y tú eres la presa». Una noche, Héctor bajó a la cocina a beber agua y encontró a Eduardo en la sala, sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó. El muchacho negó con la cabeza. «Siento que hay alguien allá afuera, como si me llamaran por el nombre que no recuerdo». El padre se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar. ¿Entendiste?». Eduardo asintió, pero sus ojos seguían perdidos en la oscuridad detrás del vidrio. Del otro lado de la calle, una luz parpadeó. Por un segundo, Héctor creyó ver una figura inmóvil bajo el poste. Cuando parpadeó, ya no estaba. El ambiente en la casa se volvió denso, casi irrespirable. Las luces del porche permanecían encendidas toda la noche, y aún así, el miedo se arrastraba entre las habitaciones como un susurro. Héctor intentaba actuar con normalidad en el trabajo, pero sus colegas notaban el cansancio, la tensión. Incluso el sonido del teléfono lo hacía estremecerse. Sabía que no era paranoia, era una advertencia. El pasado había encontrado el camino de regreso. Y mientras observaba a Eduardo dormir, se dio cuenta de algo que lo heló por dentro. El chico se movía inquieto, murmurando el nombre Orlando, entre sueños. Era como si la sombra hubiera vuelto, no solo para vengarse, sino para llevárselo. La madrugada se insinuaba fría, con ese silencio denso que antecede a las tragedias. Héctor despertó sobresaltado. Un sonido seco, metálico, cortó la quietud de la casa. Llamó a su hijo, con la voz ronca, pero nadie respondió. El pasillo parecía más largo, el piso más helado. Cuando llegó a la habitación de Eduardo, la sangre se le fue del rostro. La ventana estaba forzada, la cortina se movía con el viento y la cama vacía. Sobre la sábana, solo un trozo de cuerda rota y huellas de zapatos en el alféizar. El desespero llegó antes que la razón. Héctor recorrió la casa gritando el nombre del muchacho. Nada, solo el sonido de su propio corazón golpeándole los oídos. El teléfono sonó. La voz del otro lado era arrastrada, burlona, familiar. «Jefe Ramírez, ¿cuánto tiempo, verdad? Espero que todavía tenga el valor de enfrentar el infierno que dejó atrás». Héctor apretó el aparato contra el oído. «¿Quién eres?». La risa que respondió fue lenta, sarcástica. «No finjas que no me conoces. Trae tu arma y ven al viejo almacén de la carretera. Ven solo. Ah, y apaga las luces, porque si la policía aparece, tu hijo deja de respirar». La línea se cortó. Héctor se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que el suelo giraba. La voz era de Orlando, la sombra que había vuelto desde los escombros de su culpa. Tomó la pistola, se puso el abrigo y condujo por las calles vacías, con los faros abriendo camino entre la niebla. La carretera parecía no tener fin. En el asiento del acompañante, una foto antigua de Eduardo, de 9 años, la sonrisa ladeada, los ojos llenos de vida,
lo observaba en silencio. El almacén apareció a lo lejos, un esqueleto de hierro y óxido bajo la luz pálida de la luna. El viento silbaba, arrastrando polvo y pedazos de papel. Héctor entró, el eco de sus pasos resonando en las paredes. Llamó a su hijo 1, 2 veces. Ninguna respuesta. Y entonces, un golpe en la espalda, un destello de dolor, y la oscuridad lo devoró. Cuando abrió los ojos, la cabeza le latía con fuerza. Estaba amarrado a una silla, las manos sujetas con cuerdas ásperas, el suelo húmedo bajo los pies. A su lado, bajo una lámpara que parpadeaba, estaba Eduardo, el rostro golpeado, los labios partidos pero vivo. «¿Papá?», susurró el chico. Antes de que Héctor pudiera responder, una sombra cruzó el pasillo. Orlando apareció con la misma sonrisa de quien contempla su obra terminada. Llevaba en las manos una botella y una pistola, ambas reflejando la luz débil. «Bienvenido, jefe. He esperado mucho tiempo para esta conversación». Se acercó despacio, el sonido de sus botas resonando. «¿Sabes qué es curioso?», me empezó. «Hace 5 años me quitaste lo único que tenía, mi hijo, Juan». Su voz era tranquila, pero cargada de un odio viejo. «Entraste a ese almacén, disparaste sin mirar, y el muchacho cayó justo frente a mí. Y tú llamaste a eso justicia». Héctor bajó la mirada. Fue una operación, estaba armado. Orlando rió, un sonido ronco. Era un niño, Héctor, un niño asustado. «Y tú, el héroe de la ley, el salvador, el hombre justo, apretaste el gatillo y lo enterraste en el barro». Su voz temblaba, no de dolor, sino de placer al prolongar el sufrimiento del otro. «Quise matar a tu hijo esa misma noche, lo juro, pero mientras lo seguía vi algo mejor. Vi la oportunidad de hacerte vivir lo que yo viví, y más. Así que lo tomé. Le golpeé la cabeza hasta que olvidó su propio nombre, y cuando abrió los ojos, no recordaba quién era ni quién lo amaba. Perfecto, ¿no?». Orlando puso la mano sobre el hombro del chico, que se encogió. Un niño limpio, listo para ser reescrito. El hijo del jefe de policía convertido en mi ladrón de esquina. Su voz se volvió más grave, más cruel. Lo alimenté, lo cobijé, le enseñé a mentir. Cuando robaba bien le decía buen chico. Cuando fallaba le mostraba el fuego. Inclinó la cabeza sonriendo. Necesitaba otro hijo, al fin y al cabo. Tú me quitaste uno. Héctor intentó soltarse de las cuerdas, pero Orlando lo empujó de nuevo con una patada. ¿Sabes qué fue lo que más disfruté? Forjar su muerte. El cuerpo carbonizado, el anillo, la pericia, todo fue mío. Me aseguré de ver el entierro desde lejos. Tú ahí, con traje negro, mirando el ataúd vacío, creyendo que la justicia era un ciclo completo. Y yo, saboreando el dulce gusto de la venganza. Eduardo lloraba en silencio, los ojos confusos, perdidos entre recuerdos que comenzaban a regresar. Orlando lo notó y acercó su rostro, su aliento caliente y ácido. «¿Recuerdas, chico, el olor a gasolina, el fuego? Yo lo hice todo con mis manos». El joven temblaba. Héctor, casi sin voz, murmuró: «Eres un monstruo». Orlando rió bajo. «No, solo soy un padre que aprendió del mejor». Giró el cuchillo entre los dedos y concluyó con frialdad: «Ahora es mi turno de terminar esta historia. Primero el padre, luego el hijo». El reloj en la pared marcó un segundo de silencio absoluto. El sonido de las cadenas, el goteo del agua, el crujir de la estructura, todo parecía anunciar que el tiempo se había acabado. Héctor fijó la mirada en su hijo, intentando transmitirle fuerza, una última promesa muda: «Aún no he terminado». Orlando levantó el cuchillo, el brillo del acero reflejando el miedo en los ojos de Eduardo. Y en ese instante, ambos contuvieron la respiración, como si el mundo entero esperara el siguiente movimiento. El instante en que la hoja del cuchillo brilló fue el mismo en que algo despertó dentro de Eduardo. Un instinto puro, casi salvaje, que no venía de la memoria,
sino de la sangre. Antes de que Orlando pudiera asestar el golpe, el muchacho se lanzó contra él, rompiendo la cuerda que ya se había debilitado con el roce. El impacto fue brutal. Los dos cayeron al suelo de concreto, rodando entre el polvo y el olor metálico de la sangre. El grito de Héctor resonó en la oscuridad, una mezcla de desesperación e incredulidad. Eduardo peleaba como quien lucha por dos vidas, la suya y la de quien ama, aunque no recordara del todo ese amor. Orlando, más fuerte y acostumbrado a la violencia, reaccionó con un golpe certero en el estómago del muchacho, que perdió el aire y cayó de rodillas. «Todavía tienes mucho de él en ti, ¿verdad?», burló el hombre, escupiendo al suelo. «Esa maldita terquedad». Eduardo tosió, la respiración entrecortada, pero sus ojos brillaban con algo distinto. Una llama que 5 años atrás se había apagado y ahora ardía de nuevo. «Tú nunca fuiste mi padre». La frase salió áspera, pero cortante. Orlando vaciló, sorprendido. Y en ese pequeño instante de distracción, Héctor, aún atado, empezó a forzar las cuerdas con todas sus fuerzas, la piel de sus muñecas sangrando. El sonido de algo rompiéndose, la madera de la silla cediendo, marcó el inicio del cambio. Héctor se liberó parcialmente, el rostro empapado en sudor, el cuerpo tembloroso, pero los ojos fijos en la escena frente a él. Orlando arrastró a Eduardo por el cuello y lo empujó contra una columna, el cuchillo otra vez en mano. «Yo te hice quien eres, muchacho. Sin mí no serías nada. Un cadáver olvidado en un callejón». Eduardo con esfuerzo respondió: «Prefiero ser nada, antes que ser tú». El golpe vino, pero el joven lo bloqueó con el antebrazo, sintiendo cómo el filo abría su piel. El grito que escapó fue de dolor, pero también de furia. La escena se convirtió en un caos de movimientos, sombras y respiraciones entrecortadas. Eduardo, herido, logró empujar a Orlando contra una pila de cajas, derribándolas con estrépito. Héctor, finalmente libre, se puso de pie tambaleando y corrió hacia la pistola que yacía junto a la pared. Orlando notó el movimiento y lanzó una cuchillada que rozó el hombro del jefe. El dolor lo hizo tambalear, pero no detenerse. «¡Suelta a mi hijo!», rugió apuntando el arma con ambas manos. Orlando, con el rostro cubierto de sudor y sangre, sonrió con desprecio. «No tienes el valor, Ramírez, nunca lo tuviste, por eso todos los tuyos mueren». La frase lo atravesó como un disparo, y antes de que Héctor pudiera reaccionar, Eduardo volvió a lanzarse sobre Orlando, derribándolo con un golpe desesperado. Los dos rodaron por el suelo en una pelea cuerpo a cuerpo. El ruido de las cadenas, los gemidos, el metal golpeando el concreto, todo se mezclaba con el agrio olor de la venganza y el miedo. Héctor soltó la pistola y corrió hacia ellos. El suelo vibraba con el peso de la lucha. Orlando logró quedar encima, sosteniendo el cuchillo con ambas manos, a punto de clavarlo en el pecho del muchacho. Héctor gritó y se lanzó sobre los dos. La hoja pasó rozando el rostro de Eduardo y cayó lejos, rebotando en el suelo. Padre e hijo ahora peleaban juntos, instintivos, sucios, humanos. Héctor golpeaba con la rabia acumulada de años. Eduardo lo acompañaba, jadeando entre sollozos. La furia del uno y el coraje del otro se unían como si el tiempo hubiera regresado solo para reparar lo que les había sido arrebatado. Orlando aún intentaba resistirse, pero la fuerza que lo movía, el odio, empezaba a disolverse ante el peso de aquello que jamás tuvo: amor. Héctor, con un último impulso, lo empujó contra el pilar y lo inmovilizó con la misma cuerda que antes lo había atado. Orlando escupió sangre y odio. «¿Crees que ganaste? Yo ya viví dentro de él. Una parte de mí nunca se irá». Héctor lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No, la parte de mí es la que ha vuelto a él». El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo respiraba con dificultad, el brazo sangrando, el cuerpo temblando. Su padre se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza, el sonido del llanto mezclándose
con el de la respiración aliviada. Afuera, la madrugada empezaba a clarear, y por primera vez en 5 años, Héctor sintió que el peso del dolor se aligeraba un poco, como si la luz tímida del amanecer fuera una promesa, de justicia, de un nuevo comienzo, o tal vez solo de descanso. El sol amaneció tímido aquella mañana, tiñendo el viejo almacén con tonos anaranjados y tristes. El suelo aún guardaba las marcas de la pelea, sangre seca, cuerdas rotas, fragmentos de vidrio y respiraciones pesadas mezcladas con el olor a óxido. Orlando fue llevado esposado, inconsciente, y las sirenas que se alejaban dejaban en el aire una sensación contradictoria de final y comienzo. Héctor permaneció allí, sentado junto a su hijo, observando el cielo aclararse como quien reaprende a respirar. Eduardo, con el brazo vendado y los ojos vidriosos, miraba a su padre en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. El sonido distante de las ambulancias era el último eco de una pesadilla que por fin se desvanecía. Los días siguientes fueron lentos. En el hospital, Héctor casi no se apartaba del lecho de su hijo. Pasaba horas observándolo dormir, escuchando el pitido constante de las máquinas como un recordatorio de que el milagro seguía en curso. A veces recordaba la primera vez que lo tuvo en brazos, cuando era apenas un bebé. El mismo rostro, el mismo gesto sereno después del llanto. «Te perdí 2 veces y aún así regresaste a mí», murmuraba, sin saber si hablaba consigo mismo o con Dios. Eduardo despertaba poco a poco, y cada día que pasaba, los rasgos de miedo y confusión cedían espacio a algo nuevo. Paz. Ese chico que había aprendido a sobrevivir, comenzaba, por fin, a vivir. Cuando le dieron el alta, Héctor tomó una decisión silenciosa. Entregó su arma, su placa y la vieja carpeta de cuero que lo había acompañado durante 30 años. «¿Es el final?», le preguntó un colega. «No», respondió. «Es el comienzo». Volvió a casa con su hijo, decidido a reconstruir un día a día que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Cocinaban juntos, salían a caminar, se reían de cosas simples. A veces el silencio se instalaba, y ambos se miraban con ese asombro de quien todavía se reconoce después de años de distancia. En esos momentos, Héctor entendía que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero sí podía vivirse de nuevo, de otra manera. Una tarde, sentados en el porche, Eduardo miró al horizonte y dijo algo que dejó a su padre sin palabras. «Papá, quiero ser policía». Héctor levantó los ojos, sorprendido. «¿Qué dijiste?» Eduardo sonrió de lado. «Quiero ayudar a la gente, como tú siempre lo intentaste. Quiero usar lo que viví para evitar que otros pasen por lo mismo». La frase quedó suspendida en el aire, con la fuerza de una promesa. Héctor sintió el pecho apretarse, no de miedo, sino de orgullo. Por un instante vio su reflejo en aquel muchacho, pero libre de las sombras que lo habían perseguido. «No tienes idea de cuánto me enorgullece oír eso», respondió, con los ojos humedecidos. Las semanas siguientes fueron de transformación. Héctor lo acompañaba en los exámenes, en las inscripciones, en las largas charlas sobre justicia y perdón. Eduardo entrenaba con determinación, como si cada flexión, cada carrera, cada libro leído fuera una manera de exorcizar el pasado. A veces, cuando el cansancio lo vencía, recordaba a Orlando las noches de miedo y se repetía a sí mismo: «No dejaré que el dolor me defina». Héctor lo observaba desde lejos, sabiendo que ese era el verdadero milagro, no el regreso de su hijo, sino la fuerza de quien, habiendo conocido la oscuridad, elige caminar hacia la luz. El antiguo jefe de policía ya no dormía con la pistola en la mesita. Ahora despertaba con el aroma del café y la risa de su hijo en la cocina. Aprendió a apreciar el silencio, a aceptar el tiempo, a vivir el presente. A veces aún lo atormentaban los recuerdos: el disparo que mató a Juan,
la mirada enloquecida de Orlando, las noches de angustia. Pero cuando esos fantasmas volvían, bastaba mirar a Eduardo para recordar que el amor había vencido al odio. Y eso era suficiente. El pasado seguía ahí, pero ya no mandaba. Una noche, mientras veían las noticias, Héctor notó a su hijo parado frente a la ventana, con una expresión serena. «¿Qué pasa?», preguntó. Eduardo sonrió sin apartar la vista. «Nada. Solo pensaba que si todo eso no hubiera pasado, tal vez nunca te habría conocido de verdad». Héctor se levantó y lo abrazó por detrás, fuerte, sin palabras. Afuera, la luna bañaba el jardín con una luz blanca y tranquila. Por un instante, padre e hijo permanecieron ahí, respirando juntos, sintiendo que después de tantos años, el mundo por fin se había aquietado a su alrededor. Habían pasado 10 años desde aquella noche en que el viejo almacén se convirtió en el punto final de una historia de dolor y en el punto de partida de una nueva vida. El tiempo, que antes parecía enemigo, se había vuelto aliado. Héctor caminaba ahora con paso tranquilo, el cabello completamente canoso, el semblante más ligero y los hombros menos tensos. La casa era otra, llena de vida, con fotografías en las paredes y el sonido del piano que Eduardo había aprendido a tocar en sus ratos libres. El reloj de la sala marcaba el final de otra tarde y sobre la mesa descansaba una invitación, la ceremonia de graduación de la Academia Nacional de Policía. Héctor la observaba con los ojos húmedos, los dedos temblorosos trazando las letras doradas. Su hijo, el niño que la vida le había arrebatado 2 veces, estaba a punto de recibir su uniforme frente a una multitud. La mañana de la ceremonia, el auditorio estaba lleno. El eco de las voces, el murmullo de las familias, las risas nerviosas y los pasos apresurados formaban un coro de emociones contenidas. Héctor, en la primera fila, se acomodaba el saco con las manos inquietas. Cada rostro uniformado que pasaba frente a él era un recordatorio silencioso del camino que su hijo había recorrido. Cuando el nombre Eduardo Ramírez resonó por los altavoces, el corazón de Héctor se encogió. La música se detuvo y el joven apareció en el escenario, uniformado, erguido, con los ojos brillando, como si llevaran consigo todas las cicatrices y victorias de esos 10 años. Subió los escalones despacio, con la mirada firme y serena. El público lo aplaudía, pero él solo veía un rostro entre tantos, el de su padre. Había entre ellos una complicidad muda, una conversación sin palabras, como si ese instante sellara un pacto forjado en la oscuridad. La medalla fue colocada sobre su pecho. El chasquido metálico sonó como un símbolo de renacimiento. Eduardo respiró hondo y sonrió. En el fondo del auditorio, algunas personas susurraban. Muchos conocían parte de la historia, pocos comprendían el milagro completo. El hijo del jefe de policía, secuestrado, convertido en delincuente y rescatado por la verdad, ahora se convertía en protector de la ley. Héctor secó discretamente sus lágrimas. Recordó la primera vez que escuchó a Eduardo decir que quería ser policía. En aquel entonces, dudó que pudiera soportar el peso del uniforme, pero ahora, viéndolo ahí, erguido, comprendía que no solo lo había soportado, se había transformado en él. Los aplausos lo trajeron de vuelta al presente, y cada palmada sonaba como un perdón colectivo, un testimonio silencioso de que incluso el dolor puede florecer cuando hay suficiente amor para sostenerlo. Cuando la ceremonia terminó, Héctor se puso de pie, tambaleando un poco, y esperó a su hijo al pie del escenario. Eduardo se acercó, el uniforme impecable, el rostro emocionado. Al llegar frente a él, sonrió, tratando de contener las lágrimas. «Papá, solo llegué hasta aquí por ti». Héctor le acarició el rostro con las manos temblorosas y curtidas. «No, hijo, llegaste hasta aquí porque, aún en la oscuridad, nunca dejaste que tu luz se apagara». Aquellas palabras, dichas en un susurro, parecieron llenar todo el auditorio. El abrazo que siguió fue largo,
apretado, sanador. Ya no era el abrazo del miedo ni el del reencuentro, sino el de la victoria sobre todo lo que intentó destruirlos. Afuera, el viento soplaba suave. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas del edificio y cada destello parecía un fragmento de memoria que volvía a la vida. Héctor miró al cielo y pensó en el niño que un día creyó haber perdido. También pensó en Juan, el hijo muerto de Orlando, y por primera vez no sintió odio, sino compasión. Quizá el verdadero triunfo no estaba en vencer, sino en perdonar. Eduardo se acercó, sosteniendo la gorra de su uniforme en las manos. ¿Nos vamos a casa?, preguntó. Héctor asintió con una sonrisa tranquila. Vamos, policía. Mientras caminaban juntos por el patio, los sonidos de la ciudad se mezclaban con el eco de los aplausos que aún parecían resonar a lo lejos. Un nuevo ciclo se abría, ya no de dolor ni de venganza, sino de propósito. Eduardo miró a su padre de reojo y dijo, riendo: ¿Sabes qué es curioso? A veces todavía sueño con aquel almacén, pero ahora, cuando despierto, no siento miedo, siento gratitud. Héctor lo miró con ternura. Así es como la vida sana, hijo. No borra, transforma. Y siguieron juntos, en silencio, dejando que el viento se llevara lo que quedaba del pasado, mientras la luz dorada de la tarde los envolvía como una promesa. Nunca volverían a estar solos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.